Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de estudios titulada ¿Qué creemos los adventistas del séptimo día? Somos el Ministerio Ayudadores y hoy estaremos compartiendo contigo el tema El remanente y su misión. La Iglesia Universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles del Apocalipsis 14. Coincide con la obra del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Al describir la batalla del dragón contra la mujer y su descendencia, Juan utilizó la expresión el resto de sus descendientes. Esta expresión significa los que sobran, el remanente. La Biblia retrata el remanente como un pequeño grupo de hijos de Dios que a lo largo de las calamidades, guerras y apostasías permanece fiel a Él. Ellos son los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. El remanente de los últimos días no puede ser fácilmente confundido. Juan lo describe en términos bastante específicos. Está constituido por aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ellos tienen sobre sí la responsabilidad de proclamar justamente antes del retorno de Cristo la advertencia final de Dios al mundo, el triple mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12. El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe semejante a la que Jesús poseía. Refleja la inalterable confianza de Jesús en Dios y en la autoridad de las Escrituras. Cree que Jesucristo es el Mesías de la profecía, el Hijo de Dios, que vino como Salvador del mundo. Su fe alcanzó todas las verdades de la Biblia, las mismas que Jesús predicaba. Le advertirán al mundo que la hora del juicio de Dios ha llegado e intentarán hacer que otros se preparen para el breve encuentro con el Señor. Se involucrarán en una misión de extensión mundial a toda nación, raza, lengua y pueblo. El remanente está dispuesto a seguir el ejemplo de obediencia dado por Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra. Así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre, los integrantes del remanente también obedecerán los mandamientos de Dios. Cristo mismo afirmó: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra característica del remanente es la de ser conducido por el testimonio de Jesús. De acuerdo con Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, el remanente cree en el don profético concedido por Dios a su iglesia. De acuerdo con las profecías bíblicas, principalmente las de Daniel y las de Apocalipsis,
El remanente aparecería después de la gran persecución promovida por el dragón contra la mujer. Los sensacionales eventos de la Revolución Francesa, que culminaron con la prisión del Papa al final de los 1260 días o años, y el cumplimiento de las tres grandes señales cósmicas descritas en el Evangelio de Mateo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Condujeron a un gran reavivamiento en el estudio de las profecías. Se observó una expectativa general en lo referente al inminente regreso de Cristo. Por todo el mundo, muchos cristianos reconocieron que el tiempo del fin había llegado. La esperanza del advenimiento desarrolló un espíritu de profunda unidad entre sus participantes, y muchos se unieron para advertir al mundo del pronto regreso de Cristo. El movimiento adventista tuvo como base la palabra de Dios. Cuanto más estudiaban la Biblia, más y más se convencían de que Dios estaba llamando a un remanente para continuar la reforma estancada de la iglesia cristiana. Ellos mismos ya habían experimentado la ausencia del espíritu de reforma en sus respectivas iglesias y la falta de interés en el estudio y en la preparación para la segunda venida. Su estudio de la Biblia reveló que las pruebas y chascos que Dios les había permitido atravesar constituían una experiencia profundamente espiritual y purificadora. El Señor los había comisionado para continuar con la reforma que tanta alegría y poder le había traído a la iglesia. De acuerdo a las profecías del libro de Apocalipsis, la misión del remanente es presentar los tres mensajes angélicos, que son una respuesta divina a los extraordinarios engaños satánicos que barren este mundo, justamente antes del retorno de Cristo. Inmediatamente después de la última advertencia divina al mundo, Cristo retorna para buscar a los suyos. El primer ángel simboliza al remanente de Dios, llevando el evangelio eterno a todo el mundo. Ese evangelio contiene las buenas nuevas del infinito amor de Dios que los antiguos profetas y apóstoles proclamaron. El remanente no presenta un evangelio diferente en vista del juicio, sino que reafirma el evangelio eterno, que los pecadores pueden ser justificados por la fe y recibir la justicia de Cristo. El hecho de que haya llegado la hora del juicio agrega el sentido de urgencia al llamado al arrepentimiento. Este mensaje también convoca a todos a adorar al Creador. El llamado de Dios a la adoración contrasta con el llamado a la adoración de la bestia y de su imagen. Al ordenarnos que adoremos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Este mensaje llama la atención al cuarto mandamiento. Conduce a las personas a la verdadera adoración del Creador. Una experiencia que involucra honrar el memorial de su creación. El sábado del Señor, el séptimo día, que Él instituyó en la creación y confirmó al entregar los 10 mandamientos a Moisés en el monte. Solamente cuando la verdadera adoración es restaurada y los creyentes viven los principios del reino de Dios, es que el Señor puede ser glorificado. El mensaje del segundo ángel expone la naturaleza universal de la apostasía babilónica y su poder coercitivo, diciendo que ha dado de beber a todas las naciones del vino de la furia de su prostitución. El vino de Babilonia representa sus enseñanzas heréticas. Babilonia presiona a los poderes del Estado para que éste obligue
a la imposición universal de decretos y falsas enseñanzas religiosas. Babilonia cayó porque rehusó entender el mensaje del primer ángel, el evangelio de la justificación por la fe en el Creador. Así como la iglesia de Roma apostató durante los primeros siglos de la era cristiana, muchos protestantes de la actualidad se desviaron de las grandes verdades de la Reforma. El mensaje del segundo ángel se hará más y más relevante a medida que el fin se aproxime, y encontrará su completo cumplimiento mediante la alianza entre las diversas organizaciones religiosas que rechazaron el mensaje del primer ángel. El tercer ángel proclama el más solemne aviso divino contra la adoración de la bestia y de su imagen. La bestia es la unión de la iglesia con el Estado, unión que dominó el mundo cristiano durante tantos siglos y que fue descrita por el apóstol Pablo con el hombre de maldad y por Daniel como el cuerno pequeño. La imagen de la bestia representa aquella forma de religión apóstata que se desarrollará cuando la iglesia, habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma, se unirá con el Estado a fin de imponerles sus enseñanzas a las personas. Al unirse la iglesia y el Estado, formarán una perfecta imagen de la bestia, la imagen apóstata que persiguió a la mujer durante 1260 años. Dios tiene sus hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente que Él proclama el mensaje, deberá restaurar la verdadera adoración mediante el llamamiento de su pueblo para que salga de los círculos de la apostasía y su preparación para el regreso de Cristo. Yo soy un remanente. Por la gracia de Cristo, guardo los mandamientos de Dios y tengo el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. ¡Qué privilegio y qué gran responsabilidad! No se pierda nuestro próximo estudio, cuando veremos la unidad en el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.